Hola, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendice, bienvenidas, bienvenidos una vez más. Hoy estamos aquí en nuestra reunión de mujeres en línea, está abierta, no exclusiva para mujeres porque solo hablamos de la palabra de Dios y claro, ¿verdad? Dando algunos consejos para las mujeres, pero en general la palabra de Dios nos habla a todos. Eh, Hoy vamos a ver un estudio muy interesante, habla acerca de los tiempos que estamos viviendo y de lo importante que es colocarnos en la posición correcta, cada uno de nosotros. Estamos en medio de muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas malas noticias, están sucediendo cosas en todos los países y esto no es para alarmarse, sino es para estar apercibidos, como dice la palabra de Dios, de las cosas que están pasando. Hay que estar preparados y este estudio el día de hoy se llama No bajes la guardia. No bajes la guardia, quiere decir no descuides, quiere decir no te distraigas, estés atento. Y bueno, pues vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe en esta palabra para que sea edificante para cada uno de nosotros y que nos permita ser de bendición también, recibirla como esos vasos de barro que somos y darla a los demás, ponerla por obra, porque una palabra de Dios no es para guardarse como un tesoro que guardas en un lugar y lo tienes ahí reservado. La palabra de Dios es un tesoro, pero ese tesoro se debe compartir. Conforme más lo hacemos, más estamos recibiendo de ese tesoro. Entonces vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe en esta palabra y sea de mucha bendición, no solamente para nosotros, sino para aquellos a quienes tú la compartas. Vamos a orar. Amado Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para pedirte, Señor, que quites de nosotros todo afán, todo lo que pudiera estorbar, Señor, en nuestras emociones, aún en nuestro cuerpo, Señor, si hubiera personas en este momento recibiendo esta palabra, Señor, y estuvieran en medio del dolor, Padre, que mientras tu palabra caiga en nuestra alma, en nuestro corazón, sea como una medicina, Señor, que va sanando, sea como esa medicina que trae revelación, que trae instrucción, Señor, que da bendición, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a todos aquellos, Señor, que la van a recibir. Quita todo lo que estorbe, Señor, y permite que dé fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hoy vamos a ver este estudio que se llama No bajes la guardia. Y vamos a hablar, para empezar, vamos a hablar en Ezequiel 33:2. Dice Ezequiel 33:2. Voy a leer la versión en lenguaje actual. Dice el Señor hablándole a Ezequiel, dándole una palabra. Ezequiel fue un profeta de la palabra de Dios. Le dice el Señor: Ezequiel, dales de mi parte este mensaje a los israelitas. Cuando yo permita que haya guerra en algún país, la gente de ese lugar elige a alguien y lo pone como vigilante. En otra versión dice, lo pone como atalaya. Un atalaya o un vigilante en aquellos tiempos vivía literalmente sobre el muro. El muro era tan amplio que permitía que hubiera una casa arriba, una pequeña casa arriba. Y ahí debía vivir el atalaya, el vigilante, el que iba a estar atento, mirando hacia afuera, mirando hacia adentro. Y fíjate lo que quiere decir esta palabra. Quiere decir, esta palabra a la quien se le iba a asignar como responsable de estar atento en el tiempo de guerra, tiempo difícil. Esta persona debía, dice, estar con la responsabilidad de estar velando por la seguridad en este caso, en el tiempo de Ezequiel, de un país. Estamos hablando, y hoy hablamos de una familia, ¿verdad? Quiere decir inclinarse correctamente hacia adelante, porque tenía que ver si no había alguien abajo del muro intentando subir para proteger la ciudad. Es decir, quiere decir también mirar en la distancia. Tenía que estar viendo
atento, qué venía, qué amenaza pudiera venir para que quitara la seguridad de esa familia. Por implicación tenía que estar observando, pero también tenía que estar al mismo tiempo esperando. Tenía que contemplar en todos los sentidos, si hubiera tormentas, que pudiera también en medio de una tormenta quitar la visibilidad y no hubiera contemplado a tiempo, oportunamente, y un enemigo se estuviera acercando. Tenía que espiar también. Tenía que volverse un espía. Y un espía es bien importante en este tiempo en la casa, con los hijos. No que los espíes a través de la puerta a ver qué están haciendo, sino debes estar atento al cuidado de tus hijos. Tenía que estar mirando hacia arriba, mirar muy bien hacia arriba. Y esta palabra nos recuerda que debemos estar buscando en donde está la presencia de Dios, el socorro para las necesidades, para la protección. Tenía también que esperar, tenía que vigilar, tenía que ser un hombre vigilante, una mujer vigilante. Ustedes recuerdan quién vivía en el muro, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel iba a conquistar la tierra de la promesa, vivía Rahab. Ella vivía ahí en el muro, ahí tenía su casa. Perdón. Esto quiere decir que estar en el muro, fíjate, Ezequiel dice, cuando yo permita que haya guerra, quiere decir que todo lo que pasa, Dios lo permite. Mucha gente dice, ¿cómo es que existe Dios si está pasando esto? Esto que está pasando es consecuencia de lo que se hizo antes, así como el calentamiento global es consecuencia del sobrecrecimiento, de la industrialización, es consecuencia del mal manejo de los recursos, etcétera, ¿verdad? Todo lo que pasa, hay una consecuencia, ¿verdad? En física hay una ley que dice que a toda reacción hay una reacción. Está pasando eso, ¿verdad? Ahorita entonces no vamos a analizar por qué, sino vamos a ver para qué. Vamos a ver cómo. Cómo podemos en medio de la situación estar firmes y no bajar la guardia, no descuidarnos, porque estamos viendo que hay indicaciones y a veces no las estamos siguiendo. Hay instrucciones en este tiempo, ¿verdad? Una de las instrucciones que había más adelante en Ezequiel 33, lee todo el capítulo, está hablando de los vigilantes, está hablando de los atalayas. Está hablando del que tiene que estar atento, qué debo hacer en este tiempo. Otra de las partes ahí dice que si el que está en el muro, el que está avisando lo que viene, dice, debía tener una trompeta para emitir un sonido. Y esa trompeta pues es nuestra boca en la actualidad, ¿verdad? Entonces dice, habla ahí la instrucción, dice, si el que está tocando la trompeta no diera el sonido correcto, dice, ¿quién se va a preparar para la batalla? Por eso como responsables dentro de casa tenemos que estar atentos. Ahí mismo dice también cómo debemos hablar, dice que debemos hablar claro. Está hablando efectivamente, ¿verdad? En 1 Corintios también, si tú lo ves en el 14, habla también de lo mismo, ¿verdad? Habla en el 1 Corintios 14, habla del hablar en lenguas, y el Señor nos está hablando mucho en este tiempo del hablar en lenguas, pero también habla de que hay tiempo que debemos hablar en el entendimiento, porque el hablar en lenguas es hablar con el Espíritu Santo. Y hablar con el entendimiento es para que la carne se edifique, la carne reciba la instrucción. Quiere decir, la lógica humana quiere decir que reciba la indicación correcta, que quede claro. Por eso en este tiempo no debemos bajar la guardia y debemos seguir las indicaciones. Y aunque mucha gente pone en duda si seguirlas o no, hace lo que quiere, no lo que se está indicando de parte de las autoridades. Hay personas que dicen, no, Dios me va a cuidar, Dios me protege, y eso es cierto, tienes razón, el Señor nos protege, pero también debemos ver que estemos cumpliendo todo lo que dice la palabra de Dios. Y Romanos 13 dice que debemos respetar las autoridades. Por ahí se han colocado retenes, ¿verdad? En las entradas o salidas más bien las entradas a la ciudad, en este caso. ¿Por qué? Porque están revisando esas personas que tienen autoridad, que
quienes viajan o quienes entran a la ciudad lleven colocado su tapabocas. Yo por aquí tengo mi tapabocas también, ¿verdad? Que cuando salgo es algo, ese es un elemento que, así como llevas las llaves de la casa, como llevas a lo mejor tu licencia de manejar o dinero si vas a comprar algo, tienes que llevar el tapabocas. No puedes salir sin ese tapabocas. ¿Y por qué es necesario? Porque ese es un medio que nos está ayudando en medio de esta situación. Y me llama la atención en no bajar la guardia. Hay ahorita por ahí predicaciones en donde hay pastores que están retando a que el pueblo no lo haga, a que no sigas, que no seas un borrego, que no sigas a la multitud. Y bueno, quiero decirte que el Señor nos ha, inclusive esos pastores hasta están dando recetas para protegerse de el ataque en esta pandemia. Y por eso te digo, es necesario no bajar la guardia, porque a quienes la están bajando, lejos de estar predicando la palabra de Dios, quien tiene que hacerlo, ¿verdad? Predicar la palabra de Dios está dando remedios, ¿verdad? Usando esa plataforma para dar remedios, para prevenirse o curarse de esto. Y no es que no lo puedas hacer, claro que lo podemos hacer. Si algo tú hiciste y te funcionó, compártelo, pero no uses eso para estar trayendo, bajar la guardia. Y imagínate ese pastor que debe estar orando por las ovejas, dándole la palabra indicada a las ovejas, está haciendo eso. ¿Qué está pasando? Está bajando la guardia. Tú no bajes la guardia en tu casa. Tú no descuides, tienes que estar atentamente viendo en tu casa, dentro de ella, cómo está tu familia, cómo estás tú, cómo estás delante de Dios, porque ahorita estamos en un tiempo en donde cada quien quiere hacer lo que quiere, o lo haces cuando a ti te conviene hacerlo, ¿verdad? Y eso es algo que debemos ser sabios, no bajar la guardia, pensar bien quiénes somos iglesia, debemos cuidar los tiempos, eso es algo bien importante. Se han comunicado conmigo mujeres que están con insomnio. Y yo te pregunto una cosa, ¿es realmente insomnio o es un desorden en tus tiempos? Has bajado la guardia y quizá lo que debes hacer cuando debes hacerlo no lo haces porque estás haciendo otra cosa, estás distraída, viendo cosas que a lo mejor ni siquiera te van a edificar. Debemos ser sabios y vamos a hablar por qué es necesario seguir las indicaciones, y para eso tenemos en la palabra de Dios, tenemos algunos versículos. Si los quieres anotar, voy a hablar de Mateo 2:13, voy a hablar de Éxodo 12:7 y voy a hablar también de Segunda de Reyes 27. Estos tres versículos nos hablan de cómo debemos seguir nosotros las instrucciones. El primero de ellos, Mateo 2:13, habla de cuando José escapa a Egipto. Esto sucede inmediatamente después en los acontecimientos, cuando Jesús nació en ese pesebre, ¿verdad? Estaban ahí, llegaron los reyes sabios, les llaman, ¿verdad? Le presentaron, le honraron, le dieron regalos y se fueron. Entonces estaba José durmiendo, yo no sé si sería la misma noche, ¿verdad? La Biblia no lo dice o no lo he estudiado. Y él recibe una indicación, dice que lo despertaron los ángeles. Dice Mateo 2:13, después de que los sabios regresaron a su país, un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y le dijo, levántate, escapa a Egipto con el niño y con su madre y quédate allá hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José, te pones a leer, hizo lo que la instrucción le estaba diciendo de parte de Dios. José no cuestionó a Dios. José no le dijo, a ver, si es Dios con nosotros, ¿por qué Dios no lo cuida? No dijo eso. María tampoco. No le dijo, mira José, espérate, estoy en la dieta, espérate, me acabo de aliviar, es de noche. Dice que José salió de noche, en medio de miles de peligros, dice, pero él obedeció. Aquí vemos algo muy importante para nosotros, obedecer la palabra de Dios. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios,
quiere decir que estamos siendo aprobados por el Señor. Las pruebas por las que pasamos son precisamente para que nosotros estemos dando delante de Dios nuestra confianza en Él. José salió y le dijo al Señor, quédate allá hasta que te avise. Él esperó la indicación. La indicación era salir de Egipto porque había un peligro sobre Jesús, porque había intenciones de muerte. Pero él obedeció. Y vamos a ver más adelante, vamos a ver al mismo Jesús ya más grande, ¿verdad? Ya estaba a punto de empezar su ministerio, estaba en una prueba donde el Espíritu le había llevado al desierto. Vamos a ver en Mateo 4 y Mateo 6. Vamos a ver 2 tentaciones por las que Jesús pasó. Y dice la palabra que no nos ha sobrevenido ninguna prueba a nosotros que no podamos salir de ella. No tenemos excusa. Nosotros no tenemos excusa porque tenemos la palabra de Dios y los ejemplos de cómo salir de las situaciones. Aquí Jesús había ido al desierto llevado por el Espíritu. Ahí había ayunado 40 días y 40 noches sin comer, sin dormir. No sé qué estaba haciendo, me imagino que hablando con Dios, recibiendo en el desierto. Y ahí en el desierto vino Satanás a tentarlo. Él estaba susceptible, estaba débil, tenía hambre, tenía quizá cansancio, y en todas esas áreas él fue tentado. Fíjate, dice que vino una tentación y le dijo en el 3, le dice la voz de Satanás, yo no sé cómo se le aparecería, ¿verdad? No sé si vino en su mente, y le dice, si eres el Hijo de Dios, pide que esas piedras se conviertan en pan. Pero él le contesta, escrito está. Por eso la palabra de Dios es para nosotros una salida a la prueba, en la necesidad. Le dice Jesús, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. O sea que la palabra, para ser comida verdaderamente, requiere obediencia, requiere que nosotros la hagamos cumplir en nuestra vida. Estamos siendo probados ahorita en obediencia, estamos siendo probados en paciencia, estamos siendo probados en confianza, en la fe, en todas las áreas, y estamos siendo ejercitados. Aquí Jesús tenía hambre. ¿Cómo quitó el hambre? Hubo 2 tentaciones. Si eres hijo de Dios, pide que esas piedras se conviertan en pan y que tu hambre sea saciado. Él dijo, no, la palabra de Dios me va a quitar esa necesidad, va a suplir esa necesidad en mí. Así tú y yo tenemos la palabra de Dios también. En otra de las tentaciones dice, primero fue llevado por el Espíritu, luego Satanás le lleva a lo más alto del pináculo en el templo. Y ahí le dice, déjate caer, le dice, si en verdad eres hijo de Dios, tírate abajo. Pues la Biblia dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. Le estaba nuevamente tentando. Ahora con la palabra de Dios directamente. Ahora le contestó él con la palabra de Dios. Pero Jesús no cayó ahí, le dijo al Señor tu Dios solamente a Él. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, nosotros no somos nada tampoco para tentar a Dios. Si Jesús, que era hijo de Dios, no cayó en la tentación, Él entendía cuál era la manera correcta de actuar. Así nosotros tenemos en la palabra de Dios cuál es nuestra manera correcta de actuar. La palabra de Dios es un manual de instrucciones que nos va a enseñar cómo protegernos en medio de estos tiempos, nos va a enseñar cómo salir adelante, porque hay promesas de la palabra de Dios que tú y yo tenemos ahí, en donde podemos encontrar el camino para cada situación, la puerta para cada salida, y esa puerta es Cristo Jesús. Entonces, nuevamente vemos en Éxodo 12:7, hay una indicación. En Éxodo 12:7, si vemos, léelo en tu casa, Éxodo 12 habla de cuáles eran las instrucciones
que ellos iban a recibir para que no viniera sobre ellos lo que iba a venir sobre Egipto. Iba a venir el ángel de la muerte, iba a pasar el ángel, iba a tomar la vida del primogénito de cualquier, de los hijos, el primogénito de los hijos, el primogénito del ganado, iba a ser todo. Entonces hubo una indicación. Les decía que debían ver y todos en casa debían alcanzar de la comida que se tenía que comer. Y con ese sacrificio iban a cubrir los dinteles, los postes, dice en una parte, dice, pero todos tenían que comer. Esa es una indicación, porque muchas veces solamente tomamos una parte, la sangre de Cristo, cúbrete con la sangre de Cristo, pero hay indicaciones completas, cómo podemos nosotros estar cubiertos debajo de la sangre de Cristo. Ahí está la indicación en Éxodo 12. Había que reunirse a comer, todos debían estar, no debía sobrar nada, había precisas indicaciones. Dice, una vez que se reúnan para comer, tomarán un poco de sangre del animal y la untarán en el marco de la puerta de la casa. Ahorita ya esa sangre no es física, es espiritual, pero la comida que también es espiritual es la palabra de Dios. Es la que debemos estar vigilando, no bajar la guardia en casa, que todos estén siendo alimentados de ese cordero que es Cristo, que es la palabra de Dios. Entonces, eso es a lo que se refiere este estudio. No caer en la tentación de decir, pues Dios me cuida, ¿verdad? No caer en la tentación de no seguir las indicaciones. Y fíjate, por último, vamos a ver en Segunda de Reyes 27. Aquí vamos a hablar de una parte del profeta Isaías llevándole un mensaje de parte de Dios al rey Ezequías. En Segunda de Reyes 27 dice, Isaías fue y le dio el mensaje a Ezequías. Luego, estoy hablando cuando Isaías vuelve ya. Primero le dice el Señor, dile a Ezequías que ponga en orden su casa porque lo voy a llamar a mi presencia, va a morir. Entonces, Ezequías recibe el mensaje, pero él se vuelve. Dice que él se volvió hacia Dios y oró a Dios. Isaías le dijo, prepárate, vas a morir. Y se va del mensaje. Ezequías se puso a orar delante de la presencia de Dios, a decirle, Señor, recuérdate que siempre te he obedecido. Recuerda, Señor, que yo siempre he hecho lo que tú me has pedido. Y la Biblia dice que Ezequías fue uno de los reyes que obedeció a Dios. Derribó altares, restauró el templo, o sea, muchas cosas que él hizo. O sea, ahí están las indicaciones de cómo nosotros delante de Dios vamos acumulando nuestras obras, aunque no son las que nos van a salvar, hablan por nosotros. Entonces él empezó a hablar con Dios de eso, y ese clamor fue escuchado delante de Dios. Isaías va de camino regreso a sus actividades, a su casa. Ya había dado el mensaje de parte de Dios, pero Dios le dice, devuélvete y dile a Ezequías que escuché su oración y dile que le voy a dar 15 años más de vida. Ya Dios le había dicho, te voy a dar 15 años más. Ezequías estaba enfermo. Entonces Isaías vuelve y le dice, le dio el mensaje, el Señor te concede 15 años más. Luego, dice, ordenó preparar una pasta de higos y se la pusieron a Ezequías sobre la parte enferma para que sanara. Fue necesario que Ezequías usara una medicina que era la pasta de higos puesta sobre la parte enferma. Esa torta de higos ahorita es la palabra de Dios para nosotros, es el gozo. El higo representa la dulzura de la palabra de Dios. Sin embargo, también vemos que aunque Dios ya le había dado 15 años más de vida, él tuvo que hacer algo por eso. Tuvo que cumplir con las cosas. O sea, no nada más es que yo quiero que Dios haga algo para mí y ya. Dios lo tiene que hacer sin que yo haga otra cosa. No quiere decir que eso es lo que va a mover a Dios para que Él pueda actuar, pero yo también debo dar testimonio delante de Dios, no bajar la guardia. Debo ser sabia, debo ser diligente.
porque dice aquí que cuando el atalaya es colocado como responsable o el vigilante, ¿quién es ese responsable vigilante en cada familia? Somos tú y yo. No podemos decir, es que mi esposo tiene la responsabilidad. Cada uno tenemos el llamado. Si eres hijo, tienes el llamado de ministrar con la palabra de Dios. Tienes el llamado, dice, si en una guerra nadie puede distinguir el sonido de la trompeta que anuncia la batalla, ninguno se preparará para combatir. Debemos ser sabios. ¿Qué estamos recibiendo para ser alimentados? Debemos cuidar los tiempos, debemos cuidar las cosas. Aquí no vamos a hablar de que tienes que estar en la iglesia, si no, no vas a ser bendecido, porque hay personas que no pueden estar en la iglesia por situaciones, por circunstancias, por el trabajo o porque están cuidando a un ser querido que está enfermo y no quieren contagiar a otros, o quizá tu economía no te lo permite, pero debes cuidar los tiempos delante de Dios. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué te está alimentando? Sé vigilante con tu familia, no bajes la guardia en eso, porque estamos dando testimonio delante del reino de los cielos. Este tiempo de juicio no está cayendo todavía la consecuencia del juicio, solamente estamos siendo juzgados. El reino de los cielos está viendo nuestro corazón, está viendo nuestras actitudes, nuestro carácter. Hay que cuidar el carácter. Estamos bajo tiempos de mucha presión. Los papás en casa con los hijos, ahora que vuelven a clases, no vuelven a la escuela, pero vuelven a clases. Hay necesidades en cada familia, que las necesidades o la situación no venga a tomar control de nuestro carácter. Tenemos respuesta en la palabra de Dios. Por último, quiero decirte lo que dice de nuevo, la actitud correcta de un vigilante. El vigilante dice tiene que inclinarse correctamente hacia adelante. Aquí nos está hablando de humildad. Está hablando de quebrantarse, pero no de quebrantarse delante de la circunstancia. Llorar por la necesidad, porque no tenemos para salir adelante, sino ese quebrantamiento delante de la presencia de Dios. Ver como ese atalaya que está viendo que está menguando en tu casa la provisión y que necesitas. Tenemos que estar mirando hacia arriba de una manera correcta. Tenemos que estar vigilando que tengamos esa trompeta lista para dar el toque. El atalaya tenía que dar el toque si era una visita de alguien, si era en son de guerra, en son de paz, en diferentes. Y cada toque de trompeta tenía un sonido específico que lo conocía la ciudad, lo conocían los de adentro. Debemos seguir estableciendo esa comunicación con nuestra familia, con la gente de adentro, con los hermanos de afuera. Debemos seguir estableciendo esa guardia, no bajarla, porque somos llamados a ser todos reyes y sacerdotes también para Dios. Entonces un rey toma decisiones, un sacerdote ministra la presencia de Dios. No bajes la guardia, tenemos que seguir no seguir excusándonos, no buscar pretextos, no los tenemos delante de Dios, no son válidos. Vamos a ponernos a cuentas con Dios en esta hora. Vamos a pedirle que el Señor nos ayude primero, a ver en qué áreas estamos fallando, en qué le hemos fallado a Dios. Vamos a pedirle que Él nos enseñe. Si estamos cayendo en alguna tentación, en alguna debilidad, dice la palabra que el poder de Dios se fortalece en nuestras debilidades. Vamos a buscar en el Señor esa fortaleza para que todo lo podamos hacer por medio de Cristo. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo pretexto, no tengo ningún pretexto, ya sea, dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Nada, ni lo ancho ni lo angosto, ni lo alto ni lo bajo. Ni lo profundo, ni lo superficial, ni la salud, ni la enfermedad. Nada, no tenemos pretexto. La palabra de Dios es nuestro ayudador en estos tiempos. Ahí está el Espíritu Santo en la palabra de Dios, lo dice en Efesios 6:17. Dice, ponte el yelmo de la salvación y levanta la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está, es con la que nosotros vamos a pelear la buena batalla, no agrediendo a nadie ni siendo agredidos, sino confiar en la palabra de Dios, reposar en ella, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar,
junto a aguas de reposo me pastoreará. Ser pastoreados, ser ministrados por la palabra de Dios y hacer lo correcto. Eso es lo que nos toca a nosotros. Vamos a ver en dónde le estamos fallando a Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos enseñe dónde está nuestra debilidad, dónde está esa área en donde hemos bajado la guardia. Vamos a inclinar el rostro y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos, Señor, que nos ministres. Que nos dé, Señor, la sabiduría que viene de lo alto, la que es pura, la que es pacífica, la que es amable, Señor, y muéstranos en qué estamos siendo débiles, en qué estamos bajando la guardia, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos fortalecer esas áreas de debilidad y, Padre, en esta hora, perdónanos, límpianos con la sangre de Cristo de todos los errores que hemos cometido, Señor. Límpianos para que podamos recibir esa ministración a través de tu Espíritu Santo, esa revelación, Señor, para que podamos tener fuerza, Señor, en tu palabra, para que podamos inclinarnos de la manera correcta, Señor, y ser humildes y confiar en ti, Padre, para que verdaderamente podamos abrir los ojos espirituales y poder ver en lo alto, Señor, en tu presencia, podamos ver la revelación de tu palabra, Señor, para hacer de una manera correcta, Señor, tu voluntad, porque sabemos que tú en medio de este tiempo estás atento. Tú tienes control, tú tienes dominio sobre todas las cosas. Esta pandemia, Señor, no te quita la autoridad, no le resta autoridad a tu palabra, Señor. No le resta autoridad, Padre, a tu fidelidad para bendecirnos, para suplir toda necesidad, para sanar toda enfermedad, Señor. Hoy confiamos en ti, hoy nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que bendigas en este momento al que está débil. Levántale, al que está enfermo, sánale, Señor, al que tiene necesidad, provéele, Padre. Oramos, Señor, para que podamos juntos, Señor, cuidar, velar, Señor, y estar orando. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a tus siervos que están ministrando tu palabra, que están alimentando rebaños. Bendice, Señor, a todos los que están trabajando en el área de la salud, Padre. No solamente médicos y enfermeras, sino los que hacen limpieza, los que llevan y traen enfermos, Señor. Bendíceles, Padre, y aquellas familias, Señor, que están padeciendo por causa de la enfermedad. Te pedimos en esta hora que ministres las áreas de necesidad, Señor, y que proveas conforme a esas riquezas en gloria que tenemos en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que venga a ser de bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Qué hermoso que podemos contar con la ayuda del Señor a través de la palabra. No bajes la guardia, bendice tu familia cada día. Ora todos los días, lee la Biblia, porque ahí vamos a encontrar y vamos a conocer a Dios. Vamos a encontrar las instrucciones para cualquier situación que esté pasando en tu vida, en la oración, en la lectura de la Biblia y en el amor por los demás, que son las partes que cuidamos como iglesia para que podamos estar unidos al Señor, ser uno con Él. Dios te bendiga, que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Hasta luego. Ministerio Vida Nueva te ama y somos tu casa.